Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura continuamos siempre Hechos de los Apóstoles y se nos plantean estos hechos que pasan en Filipos. Debían estar predicando los apóstoles, pero unos cuantos, como pasaba ante la predicación de Pablo, que era una predicación entusiasmante, pero a la vez de estas que tocaban en la llaga los puntos débiles. Y algunos se exaltaban en contra y consigue muchas veces que muchos se reboten, sobre todo los que no quieren la conversión, los que pasan de Cristo, los que no les interesa para nada. Y así se amotinan unos cuantos contra Pablo y Silas, y el magistrado lo que hacen siempre es: bueno, lo importante es que haya paz, la verdad no cuenta tanto, solo que haya paz, que no hayan disturbios, así que contra los débiles. Pablo y Silas los azotan y los ponen en la cárcel. Claro que no era una cárcel, bueno, no sé si sabéis, habían varios tipos de cárceles. Habían las cárceles romanas, o sea, las que gestionaban los soldados, eran cárceles grandes normalmente, vigiladas por parejas de soldados, y allí era una cárcel mucho más clásica. En estos casos eran las cárceles de pueblo, que eran simplemente una especie como de cueva, para entendernos, con unas puertas y ya está, y unos cepos dentro y un carcelero, uno solo, que se iba a dormir y no habían guardias que vigilasen realmente las puertas día y noche, sino puertas cerradas, el que custodia, que está a veces sí, a veces no. Y pasa lo que ya había pasado, si os acordáis, otras veces en los Hechos de los Apóstoles, en el caso con los apóstoles, con Pedro y otros apóstoles también en la cárcel, Pedro y Juan, pues que allí mientras rezan, dando gracias a Dios de los azotes recibidos y alabando al Señor por todos los desastres, aquí entra muy en juego toda esa mentalidad que después explicará espléndidamente San Francisco de Asís, que es el alegrarse de lo que aparentemente para muchos son desgracias, pero que es llevar la cruz de Cristo y es el ser castigado por fidelidad a Cristo. Y eso es la auténtica alegría, y así la muestran Pablo y Silas. Y viene entonces este terremoto, se abren todas las puertas, las pocas puertas que habían, se abren los cepos, hay una intervención especialísima de Dios, y dice y eso a medianoche. El carcelero se despierta, ve las puertas de la cárcel abiertas y piensa: aquí se han escapado todos, me la voy a cargar. Y en esa mentalidad extraña para nosotros, pero muy de la época, claro, se jugaba su vida. Así que decide suicidarse antes de que lo castiguen gravemente a él y a su familia. Y entonces se da cuenta de que oye las voces de dentro, que no, que estamos dentro, que se han abierto las puertas, se ha abierto todo, pero nadie ha huido. Es posible que los únicos prisioneros fueran Pablo y Silas, en estos pueblos relativamente pequeños y donde muchas veces
Las cárceles eran muy provisionales. Hemos de recordar que antiguamente no había tanta gente en las cárceles, porque había pena de muerte y muchos se mataban o iban a cárceles mucho más grandes cuando había una sentencia firme, o sea, una sentencia real, cuando todavía no simplemente habían sido encarcelados. Por eso es posible que estuviesen ellos dos y basta allí. El caso es que salen, queda totalmente anodadado el pobre, el custodio, el carcelero. Ve que ha sido un milagro patente, que aquello que se han soltado los cepos, se han abierto las puertas, no han huido. ¿Qué pasa aquí? Se da cuenta de la acción de Dios. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Aquí se podría hacer toda una novela sobre la vida de este hombre para que llegue a este momento, pero no sabemos nada. Simplemente que estaba preparado para poder acoger la palabra de Dios, y así lo hace. Cree en Cristo y te salvarás. Cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Viene toda la primera catequesis, viene el bautismo de ellos, de toda la familia, y la gran cena, que ya debían ser las tantas de la madrugada, de acción de gracias y de celebración del hacerse cristianos. Son formas muy sencillas de cómo empieza la Iglesia. Por esta gente, por un carcelero empieza la Iglesia ya en Filipos, y a partir de allí pues llega a toda la conversión de tanta y tanta y tanta gente, y todo por hechos que no son los que nosotros preveríamos. Nosotros, lo nuestro es la mentalidad moderna, grandes planes pastorales, grandes acciones de no sé qué, y esas pocas veces salvan. Es el Señor que ha de entrar en el corazón de cada uno, y a veces de forma extrañas y de forma menos pensada es cuando entra el Señor en el corazón de las personas. Mientras que el Evangelio de hoy continuamos este gran discurso de Jesús, pero ya estamos en el capítulo 16 de San Juan, este gran discurso de la última cena. Y Jesús que dice: ahora me voy al que me envió. Aquí, si os fijáis bien, todo tiene un doble sentido, porque se habla tanto de la muerte de Cristo como si fuese la ascensión, y al irse ya y dejarnos aquí en la tierra. Las dos cosas van juntas en este discurso. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?, sino que solo os llena la tristeza del corazón. Pero os digo que conviene que me vaya. Si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Y estamos ya a menos de 2 semanas de celebrar precisamente el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Si no me voy, no vendrá. Si me voy, os lo enviaré. Y de hecho el Espíritu Santo, aunque es una persona distinta de la segunda persona de la Trinidad, de la palabra que se hace carne, de Cristo, el Dios hecho hombre, pero en el fondo es el mismo Espíritu de Cristo, aunque son personas distintas. Por el Espíritu Santo Cristo se nos hará presente, se nos hace presente en la Escritura, se nos hace presente ahora dentro de un momento cuando Él vendrá a nosotros en el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se hace presente en cada cristiano que vive la gracia de Dios. Se hace presente de 1000 formas por medio del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Y entonces dice: y cuando venga el Espíritu Santo, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, una justicia y una condena. Un pecado. ¿Cuál es el pecado por excelencia? No creer en Cristo. El pecado porque no creen en mí. Y esto es una de las cosas que a muchos les cuesta de entender. Los pecados, claro que hay todos los pecados de los mandamientos y lo que queráis, y los vicios y muchos pecados. Pero la esencia del pecado en la mentalidad de Dios que nos envía a su Hijo es no reconocer a su Hijo. Es no seguir a Cristo, es no creer en Él. Ese es el mayor de los pecados. Cuando hoy se reconoce como un derecho el agnosticismo, el ateísmo,
en el sentido realmente cristiano no es ningún derecho, sino es un pecado. El pecado de no querer creer, de renunciar a la verdad, al bien, a la santidad. Y es lo peor que hay, porque para cada uno nuestra misión, nuestra vocación, a lo que Dios nos llama, es a creer en Él. Y creer con lo que implica el creer bíblico, o sea, el tomar nuestras vidas y ponerla en sus manos y vivir según el Evangelio. Y dice una justicia. Lo justo es que el Hijo vuelva al Padre. Así me voy al Padre y no me veréis. Y una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Pero si os fijáis aquí, también hay una correlación, casa perfectamente con todo lo que explicaba Santa Faustina Kowalska sobre lo que es la divina misericordia. ¿Cuál es el pecado? El pecado es pasar de Cristo. ¿Cuál es la justicia? La justicia es ligada a esta condena. Si pasas de Cristo, solo te queda la condena, ser del diablo, del príncipe de este mundo y con él estar condenado. Pero si vas al Padre, llega la misericordia. Si crees en Él, todo cambia. Esa justicia, condena que vendría para todos nosotros, se cambia en misericordia para todos aquellos que aceptan al que es la palabra de Dios, aceptan a Cristo, aceptan su misericordia y su perdón y se convierten a Él.